Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con el tema de la familia. La familia es muy importante porque pues ustedes efectivamente están en contacto con los padres de familia. Entonces, esta información es muy importante que la tengan ustedes, que si la hacen llegar, como habíamos dicho, en talleres, en pláticas, en charlas, pues sería muy importante, ¿no? Entonces, lo más importante para dar una pequeña introducción es ver que la familia es un conjunto organizado, interdependiente de personas en constante interacción, que se regula por unas reglas y por funciones dinámicas, llamada homeostasis, que existe entre sí y con el exterior. ¿Esto qué quiere decir? Pues que todas las familias, así como el sistema, se tiene que regular y en ocasiones suceden eventos muy comunes en la familia donde se va un hijo. Lo comentábamos al principio de la primera clase, en donde tenemos muchas clases de pérdidas, ¿no? Entonces, una pérdida en el sistema, pues representa muchas cosas. Si nos cambiamos de casa, uy, nos duele porque ya teníamos amigos, porque esa casa nos encantaba, porque me encantaba que le llegaba el sol y era una habitación muy calientita, y ahora me tengo que cambiar a un lugar que no conozco, ahora tengo que ir a conocer nuevos vecinos, sabrá Dios cómo va a estar. Entonces, todas esas pérdidas, cualquier tipo de pérdidas como la pérdida de un familiar, pues también van a provocar desajustes en el sistema familiar. Pero la familia es muy inteligente, es una energía, es un ente que solito es autónomo y se autorregula. Y vamos a ir conociendo cómo es que se autorregula. Entonces, la familia es la estabilidad y cambio en la familia. Como se ha mencionado, la familia normal, si es que ese concepto tiene sentido, no está exenta de dificultades o problemas, lo que obliga a basarse en un esquema conceptual del funcionamiento familiar para poder entender su disfuncionalidad, y aquí me faltó, o la funcionalidad. La familia normal está en constante funcionamiento eficaz y a pesar de las dificultades es capaz de transformarse, adaptarse, reestructurarse a lo largo del tiempo para continuar funcionando. Entonces ahorita les voy a mencionar lo que son los tipos de familia funcionales, tipos de familia disfuncionales. Y en realidad no podemos, todo es relativo, no podemos decir que una familia es normal y una familia es anormal. Eso es totalmente relativo. Para alguien va a ser la familia normal, definiéndolo como con ciertas características. Y para otra persona va a ser anormal, también definiéndolo con ciertas características, pero también eso va a ser desde mi propia creencia, desde mi propia cultura, desde mi propia educación. Si se fijan, los mexicanos somos personas que cuidamos mucho la familia. Eso es algo que tenemos muy valioso, creo yo, que no se da en todos los países. Entonces nosotros sí somos personas que siempre estamos tratando de convivir. A veces, pues bueno, viene la fiesta y viene todo eso que hemos estado extrañando durante todo este año de la contingencia. Ya, tipos de familia, ya que la familia parte de la sociedad, es una estructura que puede cambiar a lo largo del tiempo y de hecho lo hace constantemente. La estructura familiar nos indica si una familia es funcional o no, sino que simplemente no indica, perdón, si una familia es funcional o no, la estructura, sino que simplemente tiene que ver con la forma de esta y los miembros que la integran. Algo que tiene mucho que ver con el contexto histórico, económico y cultural, que era lo que les decía. Entonces, aquí nada más les voy a mencionar los tipos de familia, lo van a tener en la presentación ahí en la plataforma. Tenemos la familia nuclear, que es la familia nuclear, es lo que conocemos como familia típica, donde están papá, mamá y nuestros hermanos. Esta es una familia donde está compuesta en las sociedades generalmente. Luego tenemos la familia monoparental. La familia monoparental consiste en que solo uno de los padres se hace cargo de la unidad familiar y por tanto también de criar a los hijos.
Suele ser la madre la que se queda con los niños, aunque también existen casos en que los niños se quedan con el padre. La familia adoptiva. La familia adoptiva hace referencia a los padres que adoptan a algún niño. Pese a que no son padres biológicos, pues tenemos tantas ganas de ser padres, estamos tan sensibilizados que hay gente o hay niños que están en los orfanatorios necesitando una familia y entonces pues nos complementamos, buscamos la manera de que podamos tener a un bebé que llegue a nuestra casa, que alegre nuestra casa y entonces esa es la familia adoptiva. Familias sin hijos, pues esto ya lo sabemos, ¿no? Hay familias en donde se caracterizan porque papá y mamá o la pareja están solos, pero casi siempre esto lo vienen a suplir con perritos, con mascotas o de alguna manera necesitamos, ahí es donde podemos empezar a visualizar la homeostasis. Mucha gente podemos juzgar, ay no, pero ¿por qué tienen tanto perro? Tienen 4 perros, pues son sus 4 hijos, literalmente. Entonces, la familia precisamente para poderse autorregular, ¿no? Entonces necesitan un complemento y así lo hacen de esa manera. Entonces, pues para cada quien está perfecto como quiera o como se necesite ajustar a sus necesidades. Uh-huh. Familias de padres separados. En este tipo de familia que podemos denominar familia de padres separados son los progenitores que se han separado tras una crisis en la relación. A pesar de que se nieguen a vivir juntos, deben seguir cumpliendo con sus deberes como padres, que claro que esto es lo correcto, ¿verdad? Porque desafortunadamente cuando se separan los adultos, pues es porque no pudieron solucionar sus problemas, porque los conflictos fueron tan fuertes que definitivamente no tuvieron recursos para poder solucionar esos conflictos, solucionar una infidelidad, solucionar cualquier otra situación que a veces, pues claro, violencia intrafamiliar y muchas cosas que ustedes ya saben que suceden dentro de las familias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que papá y mamá no se pudieron entender, papá y mamá no resolvieron sus conflictos, papá y mamá no buscaron recursos, no buscaron ayuda para poderlo solucionar y para poderlo hacer diferente. Y esto a veces nos viene precisamente de repeticiones en el sistema familiar. Yo soy psicóloga sistémica y me encantaría darles una charla de psicogenealogía, cómo es que el 70% de lo que a mí me sucede tiene mucho que ver con mi sistema familiar. Si, por ejemplo, yo no tengo pareja, pues vamos a ver cuántos en mi sistema familiar no tienen pareja. Si yo no tengo hijos, ¿por qué no tengo hijos y cuántos en mi sistema familiar no tienen hijos? Si yo he vivido infidelidad, ¿cuántos en mi sistema han vivido infidelidad? El alcoholismo, son muchas las dinámicas que se repiten en los sistemas familiares. Pero ahora sí que ese es el tema de otro taller. Entonces también tenemos lo que es la familia compuesta. La familia compuesta esta familia se caracteriza por estar compuesta de varias familias nucleares. Yo creo que ustedes las conocen, ¿no? Por ahí teníamos una familia de 10 que nos representa perfectamente esto, donde están ahí tal vez mi hijo con mi nuera, con mi nieto, y ahí estamos todos juntos, ¿no? Porque no podemos salir adelante económicamente, o a veces los mismos padres no queremos que nuestros hijos se nos vayan inconscientemente, no los dejamos crecer y esto es una característica que no es palpable, que a veces nosotros mismos como padres no dejamos crecer a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque tenemos un miedo a quedarnos solos, inconsciente también. Y tenemos por ahí miedo a que les pase algo a nuestros hijos, por supuesto, miedo a que vayan a fracasar, miedo a que sufran carencias, muchas cosas que provocan que nosotros inconscientemente estamos reteniendo a nuestros hijos. Y la familia homoparental, esto es cuando dos personas del mismo sexo están criando hijos. Y esto pues ya se da más comúnmente en la sociedad, ya lo vemos más seguido, en donde dos mujeres están criando a unos hijos, ya sea que los hayan adoptado o ya sea que ellos lleguen a algún convenio donde alguna de ellas tiene hijo o puede tener los dos.
las dos pueden tener sus hijos, o los hombres también que de repente llegan a algún convenio, dos hombres homosexuales llegan a algún convenio con alguna mujer que nada más les preste, ahora sí que su matriz, y tienen un hijo con ella y entonces luego ya lo llevan con su pareja y lo están criando. Y esto en realidad a muchas personas nos puede crear un conflicto en nuestras creencias, pero en realidad también ya ha avanzado tanto la evolución en la sociedad que esto ya lo estamos viendo entre más normal y y no es útil que juzguemos nada de esto. ¿Por qué? Porque ahora sí que la homosexualidad no se ha podido definir cuál es la causa, cuál es el origen, ni siquiera la ciencia lo sabe. Entonces, pues es algo que se da, que existe, que toda la vida ha existido, que nuestros antepasados también lo vivieron, que eran cosas que se guardaban, que causaban mucho dolor, pero que en realidad son seres humanos. Tenemos a la familia extensa. La familia extensa se caracteriza porque la crianza de los hijos está a cargo de distintos familiares o viven varios miembros de la familia, padres, primos, abuelos en la misma casa. Entonces, esto también es muy común, ¿no? De que no nada más tengo a mi hija con su esposo, mis nietos, sino que también ahora resulta de que viven los primos, que viven por ahí mi mamá, que vive mi suegra, y entonces todos se hacen cargo de los niños. El problema de esto es que esa es la causa común de que haya mucha inestabilidad, porque los niños se pierden, los niños no saben quién es la autoridad. Por ejemplo, si yo vivo con mis abuelos, el hijo dice, pues aquí los que mandan son mis abuelos. Y entonces empiezo a ver inconscientemente a mis papás como si fueran mis hermanos, y eso se le llama desorden en el sistema familiar. Y muy comúnmente nos desordenamos y no nos damos cuenta que estamos cumpliendo o fungiendo un rol que no nos corresponde. Hay tipos de familia, existen diferentes definiciones, les pongo varias. Existe el tipo de familia problemática, la familia cariñosa, la familia unida, o aquí pues cabría desunida, la familia distanciada, que son familias que definitivamente tienen años y años sin verse, que no se conocen tíos y sobrinos, ya no saben ni cuántos números son los que componen la familia. Entonces, este tipo de familias siempre las vamos a encontrar. Familias problemáticas, y aquí me encantaría haber puesto, bueno, se me pasó, pero aquí también cabe las familias armoniosas, porque sí las hay. Hay familias, perdón, que viven en armonía, viven en paz, viven resolviendo los conflictos. Y ahora aquí también les pongo otro tipo de tipos de familia, perdón, valga la redundancia, que son las funcionales y las disfuncionales, que eso es lo que más nos va a importar conocer. ¿Cómo es una familia funcional? Bueno, pues aquí está la definición de las dos. Primeramente, la familia funcional tiene una comunicación clara, son disciplinados, se apoyan física, emocional y espiritualmente. Una familia disfuncional es donde el comportamiento inadecuado o inmaduro de uno de los miembros inhibe el de uno de los miembros o de varios, inhibe el crecimiento de la individualidad y de la capacidad de relacionarse sanamente. Entonces, así es como podemos definirlas. Conflicto funcional y conflicto disfuncional. El conflicto funcional es una confrontación entre grupos que resulta positiva para el rendimiento de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces un conflicto nos puede ayudar a crecer, a que miremos en qué estamos nosotros fallando, en qué estamos cometiendo errores. Tal vez yo no me estoy dando cuenta que mis hijos se sienten abandonados, tal vez no me doy cuenta que soy demasiado aprensiva, demasiado iracunda, demasiado miedosa, demasiado enojona, iracunda y enojona, pero al final de cuentas a veces somos enojones y nada más dejamos de hablar, pero la persona iracunda empieza a gritar, empieza a aventar cosas y todo eso lo que ya podemos mirar ahora sí que en las películas, en las novelas, en las series, todo eso se ve perfectamente. Entonces,
podemos observar que un conflicto funcional es un conflicto que nos va a ayudar a crecer. Es un conflicto porque nadie podemos dejar de tener conflictos en la pareja. Imagínense qué monótono, ¿no? Sería que nunca peleáramos. Esa relación también se va a enfriar. Esa relación también por ahí va a fracasar. Entonces, necesitamos los conflictos, pero necesitamos aprender a precisamente a tener polémicas dentro de nuestro sistema familiar. El conflicto disfuncional es cualquier confrontación o interacción entre grupos que perjudica a la organización e impide que ésta alcance sus objetivos. ¿Qué quiere decir? Que me topo mucho en la consulta con esto, ¿no? De que no sabemos discutir, inmediatamente nos ofendemos, inmediatamente nos humillamos, inmediatamente queremos que nuestra verdad se haga ley, creemos que nosotros tenemos la verdad absoluta y eso es un verdadero error. En realidad no hay verdades absolutas, en realidad nadie tenemos, ¿quién dice que tiene la verdad absoluta? Nadie, absolutamente nadie. Entonces necesitamos aprender a ser flexibles, aprender a escuchar, aprender a empatizar que el otro también piensa diferente. Y aquí les tengo características de las familias funcionales, fíjense. Las familias funcionales resuelven problemas. Las familias funcionales tienen una comunicación directa y clara. ¿Qué quiere decir esto? Que no andamos diciéndole, no, es que tu papá, es que nunca me escucha, es que tu papá, anoche si lo vieras, hija, llegó bien enojado, y vieras que llegó bien raro, mija, algo noté. No, de seguro tal vez me está engañando, mija. Y entonces se lo estamos diciendo por otro lado a otras personas, les estamos compartiendo nuestro sentir y no hablamos directamente, no hablamos claro, no hablamos de una forma asertiva, donde digamos lo que nos gusta y lo que no nos gusta de una manera asertiva, porque nos vamos a la conducta impulsiva o a la conducta pasiva, que era lo que veíamos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Tenemos bien establecidos los roles. A ver, si yo soy la mamá, ¿cuál es mi rol? ¿Cuál es mi buen lugar? Yo soy la esposa de mi marido, yo soy la mamá de mis hijos, yo soy la hermana con mi familia de origen y soy la hija de mis papás, pero llego a casa de mi familia de origen y quiero ser la mamá de mis papás. Y quiero ser la mamá de mis hermanos, porque siempre les estoy diciendo lo que tienen que hacer, siempre los estoy juzgando, siempre estoy queriendo resolver su vida, o si no, también les estoy resolviendo toda la vida precisamente con la economía, precisamente con cuidarles a sus hijos, y todo eso nos salimos de nuestro rol. Ese rol no nos corresponde. Necesitamos saber cuál es nuestro lugar. Literalmente tenemos que poner un GPS en la familia también. A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde ando? ¿Cuál es mi lugar? Soy prima de mis primos nada más. No soy ni su mamá, no soy ni su papá. No tengo por qué estar a veces metiéndome en lo que no me interesa. Entonces es importante que, ¿cuál es mi rol? Yo simplemente puedo llegar a mi familia ya de origen. Si yo ya estoy casada y tengo una familia actual, pues mi familia de origen merece todo mi respeto, merece que yo esté al pendiente y de una manera correcta, porque yo no puedo acompañar a un padre mío que está ya grande, que tiene 80, 90 años y que lo estoy cuidando, pero a veces no sabemos que a nuestros padres los tenemos que cuidar como hijos, acompañarlos en su vejez, en su enfermedad como hijos. Desafortunadamente a veces los cuidamos como si fuéramos sus papás. Y ándele y tómese su buena medicina y no coma esto y no coma lo otro y cómo es posible, luego se va a enfermar y que no sé qué, y ni nosotros hacemos caso de nada, nosotros no cumplimos con todo lo que es correcto para nosotros, pero sin embargo los estamos juzgando. Tenemos un involucramiento afectivo, quiere decir que no soy apático, porque cuántas personas no somos apáticos, llegamos y, ay, ya vas a empezar, ay, ni me gusta que me estés platicando, ay, es más, a mí no me platiques nada. Quiere decir que necesitamos tener un verdadero involucramiento, vincularme con mi familia, que me importe y que yo les pueda importar. Un control flexible de conducta.
Esto es bien importante, necesito ser flexible, necesito ser empático, necesito dar amor para poderlo recibir, pero exijo amor y no doy amor, exijo comprensión y no doy comprensión. Entonces, es importante que yo sea coherente con lo que yo soy primeramente conmigo misma y entonces podré pedirlo a los demás, podré no exigirlo, simple y sencillamente lo ideal sería comunicarlo. Entonces, un control flexible en mi conducta, en donde no me vaya yo a conductas que no son nada útiles ni para mí, ni para el sistema, porque solamente me va a conflictuar. Y las respuestas afectivas. Entonces, también aquí es que yo tenga una respuesta desde el amor que les tengo a mis padres o desde el amor que les tengo a mis hermanos. Y me van a decir, pero pues si yo siempre he tenido una madre que toda la vida me golpeó, he tenido una madre que me abandonó. ¿Cómo quieres que la quiera? ¿Cómo quieres que la ame? Ok, si de todas maneras eso sucedió, pues quiero que sepas que hay terapias que te pueden ayudar a la reconciliación con tus padres para que tomes fuerza. De que se puede, nada más que a veces no la conocemos. Entonces, es importante nada más tenerlos aquí en el corazón para decir, ellos son los que me dieron la vida y lo hicieron lo mejor que pudieron. ¿Por qué? Porque tal vez si yo tuve un padre ausente, él también tuvo un padre ausente. Tal vez si yo tuve una madre muy violenta, es que también ella recibió violencia. Entonces no podemos dar lo que no tomamos. Y si yo me niego a tomar a mis padres, pues ojo, porque me convierto en lo mismo. Repito la historia y yo también soy una madre ausente o un padre ausente. Características de las familias disfuncionales. Vivir en negación, es decir, no querer reconocer el comportamiento y la actitud del adicto, por ejemplo. Evasión de problemas, el no permitirse hablar por miedo, por temor o por inseguridades. Por ejemplo, aquí la actitud del adicto. ¿Por qué lo puse ahí también esta frase? Porque quiero mencionarlo, porque desafortunadamente las familias mexicanas padecen mucho de eso. Siempre a la consulta también me llegan mucho porque el problema es precisamente las adicciones que se están viviendo ahorita con nuestros jóvenes, las adicciones que se viven con el padre de familia, las adicciones de las mujeres a sufrir. Bueno, los hombres también tienen una adicción muy fuerte a sufrir y por eso se van a destapar la botella, a adormecer todas esas emociones que no han podido evolucionar, que no han podido regular, ¿no? Y entonces es importante ver que adicciones hay muchas en el sistema familiar. También la codependencia. Si somos dependientes emocionales, nunca vamos a poder ser felices. Si nosotros llegamos a la pareja con carencia, con dependencia emocional, entonces la pareja va a aguantar al principio, pero tarde que temprano se va a ir. Y desafortunadamente, a veces, pues vamos a traer a nuestra pareja como espejo y vamos a traer a una persona también con codependencia. Entonces nos volvemos los dos codependientes y fíjense cómo nos hacemos tanto daño, pero no nos podemos dejar. Y la frase que siempre la hemos escuchado, ¿no? Pégame, pero no me dejes. O pégame porque solamente así por lo menos me siento querida, me siento mirada, me siento atendida, que por lo menos así me pones atención. Y eso lo hacemos desde que somos niños, desde que nuestros padres nos golpean, nos violentan, nos gritan, nos ofenden. Nos acostumbramos a que por lo menos así nos ponen atención y no tienen otra manera de educarnos porque no han podido educarse ni ellos mismos para ser padres. La sobreprotección, uy, esto también se da muchísimo, que somos padres en donde mandamos un mensaje subliminal, sin mí no puedes, hijo, entonces yo tengo que ayudarte. El problema es que cuando llega a fallecer la madre o el padre que sobreprotegió, entonces al hijo se le derrumba el mundo y efectivamente se cumple la maldición, ¿no? Sin mí no vas a poder y entonces duran años y años con su duelo. Ayer en consulta tuve precisamente a un muchacho de 44 años, me parece, que su mamá tiene 18 años que murió y él todavía le sigue llorando como si hubiera sido, no sé, hace un mes, hace 2 meses. Entonces él me menciona que él nunca ha podido superar la pérdida de su mamá. Y después yo me lo imaginé ya cuando le pregunto, le digo, ¿y cómo te llevabas con tu mamá?
Entonces me dice, no, yo me llevaba muy bien, yo soy el segundo de 6 hermanos, este, y yo me llevaba excelentemente bien, dice, pero lo que pasa es que mi mamá me consentía mucho, me cuidaba mucho porque yo me enfermaba bastante cuando estaba niño. Entonces aquí hay que entender que la madre siempre estuvo con temor a que su hijo se le enfermara, se le muriera tal vez, pero desafortunadamente la sobreprotección no le ayudó a su hijo a que creciera fuerte, a que confiara a la madre en que el hijo tenía que poder con sus propios recursos y que pudiera salir adelante. Entonces, este hijo pues no ha podido salir adelante. Él todavía está muy conectado con el miedo, muy conectado con la frustración, con baja autoestima y vamos a empezar a trabajar con él. Ausencia de límites. Esto también es bien común, porque llegan a mí a la consulta y me dicen, Ceci, es que ¿cómo le hago? Porque mi niña que tiene 9 años no me obedece. Y le digo que tiene que estudiar, y le digo, y este es un fenómeno que estamos sufriendo ahorita precisamente con la pandemia, porque ustedes como escuelas, le están batallando bastante, ¿no? En donde los niños en la casa, pues no pueden estudiar, porque es un caos, porque la familia ya se convirtió todavía en una familia más disfuncional. Ahorita aumentaron los suicidios, ahorita aumentaron las depresiones, aumentaron las ansiedades, aumentaron los abusos sexuales, imagínense nada más, aumentó la violencia intrafamiliar. Entonces ha aumentado totalmente todo lo que no es útil para la estructura o para la organización que es la familia, y la organización más importante en la sociedad es la familia. Entonces hay una ausencia de límites. ¿Por qué? Porque no sabemos poner límites. Porque ahorita le decimos, fíjense, en primer lugar no sabemos que a los niños hay que ponerles límites de acuerdo a su edad. Y si tengo un niño chiquito de 2 años y le digo que en una semana le voy a quitar la televisión, pues ni siquiera lo voy a poder cumplir. Entonces yo necesito ponerles consecuencias, no castigos, enseñarles que para todo acto hay una consecuencia y que si yo no cumplí con mis tareas, con mis actividades y mis responsabilidades, va a haber una consecuencia. Entonces, por ejemplo, a un niño de 2 años, pues simple y sencillamente en ese momento le digo, hijo, haz no sé, tienes que comer, hijo. No, no quiero comer. Bueno, ok. Entonces tú querías que saliéramos ahorita a dar la vuelta. Bueno, pues no voy a poder salir a dar la vuelta hasta que no comas. Y entonces el niño va a empezar, sí, llévame, llévame, y empieza a patalear. Tú muy fácilmente le puedes decir, ¿quieres ir? ¿Quieres ir a dar la vuelta? Sí. Ah, bueno, ándale pues, cómase su naranja o cómase su papaya. Y ahorita nos vamos. Eso es con un niño de 2 años, pero con un niño de 9 años, ¿qué tienes que hacer? Pues ponerle límites de acuerdo a su edad. A ver, si le gusta salir todas las tardes a jugar con sus primitos afuera o irse a la casa de la tía, entonces, ok, hijo, mira, ya sabes que para todo acto hay una consecuencia. Entonces, si tú no haces tus responsabilidades, pues no voy a poder acceder a tus peticiones. Entonces, si, ok, ya cumpliste con tu tarea, muy bien, entonces puedes ir a jugar con tus primitos. Que no cumpliste con tu tarea, muy bien, entonces el día de hoy no vas a salir. Y a lo mejor en un niño de 9 años le puedes quitar 2 días de que no salga a jugar, pero no le puedes decir que en un mes no va a salir, porque no se lo vas a poder cumplir, o que le vas a quitar la tablet o el celular, o no lo vas a dejar ver la televisión. Necesitas ponerle consecuencias que realmente tú como padre puedas cumplir. Si no, los límites se van por el arco del triunfo. Ahora otra cosa, dicen que orden dada, no supervisada, se lo lleva todo. Ya saben, ¿verdad? Entonces, hay que supervisar que los límites deben de ser claros, concisos, dejarles bien claro qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. La desigualdad familiar, aquí también es bien importante, ¿no? Hay mucha desigualdad. Yo me creo más, me creo el papá de mi mujer. Mi mujer me tiene que estar pidiendo permiso. Me siento que yo soy el único que provee esta casa y yo decido si gasto o no gasto. O mi mujer también decide que mi marido tiene la obligación de mantenerme, tiene la obligación de cumplirme todos mis caprichos. Entonces, también ahí nos salimos de nuestro rol y de nuestro lugar. Y vamos a entrar entonces ahora a lo que es la familia y el proceso del duelo. Fíjense, entonces, el duelo siempre va a, de alguna manera, a provocar un desajuste
en el sistema familiar. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí les pongo un autor que es Neymeyer. Tal y como lo explica Neymeyer en su teoría sobre la reconstrucción del significado, el proceso del duelo es en parte individual, por supuesto. Cada quien de nosotros tenemos nuestro propio duelo ante cualquier pérdida. La pérdida de la libertad, la pérdida de poderme ir con mis amigas, la pérdida de poderme ir a trabajar libremente, cualquier tipo de pérdida. Pero también en parte es compartido, porque si yo tengo mi duelo y no lo sé elaborar, pues voy a perjudicar a todo el sistema familiar. Es individual ya que para cada doliente constituye un camino único, diferente, incluso de los demás dolientes con el que se comparte la pérdida. Por otra parte, es compartido, ya que no podemos desligar el proceso del duelo del doliente de su entorno más próximo, que es su familia, la sociedad en la que vive, su cultura, la interacción del entorno con el doliente y del doliente con el entorno que modula la forma de elaborar el duelo de cada persona. ¿Qué quiere decir esto? Que si se fijan, el duelo ustedes se lo van a llevar al trabajo, el duelo se lo van a llevar, lo van a vivir en su casa. El duelo, unas personas lo van a vivir de una manera muy en silencio, otras personas se van a desbordar, ¿no? Y entonces ahí podemos observar que aunque todos estamos en duelo, unos lo van a vivir más intensamente que otras personas. Entonces es importante respetar y empatizar con que si el otro no llora, el otro día me decían, es que me mandan con usted porque me dicen que yo no he llorado y que no puede ser posible porque yo cuidaba a mis papás. Y entonces ella me dice, yo no he podido, yo nunca salí de mi casa, estoy casada, tengo un hijo, pero nunca salí de con mis papás. Y me dicen que no es posible que no he llorado. Entonces yo le digo, bueno, ¿y tú cómo te sientes? No, es que yo me siento tranquila, yo los cuidé y sí murieron de COVID los dos. Dice, pero yo estuve al pendiente, yo los llevaba con el cardiólogo, con el internista, para allá, para acá. Y yo me siento muy tranquila, siento que hice todo lo que estuvo en mis manos para poderlos apoyar. Entonces, es por eso que otra persona del sistema familiar que no estaba al pendiente de sus papás y que está llore y llore y que a lo mejor tiene más el sentimiento de culpa, pues no puede entender que ella que vivía ahí con ellos no esté llorando. Entonces, sí es importante que respetemos y que empaticemos. La pérdida de un miembro es la mayor crisis a la que tiene que hacer frente un sistema familiar, ya que amenaza su existencia. Y como sabemos, el principal objetivo de un sistema abierto, porque los sistemas familiares son sistemas abiertos, es desarrollar mecanismos de adaptación que le permitan continuar existiendo en cualquier circunstancia. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que, por ejemplo, imagínense, se muere el papá y el papá tenía un negocio y resulta de que él se encargaba de todo, de hacer las cuentas, nunca le informó nada a la esposa, de cuántos negocios tenía, cuántas propiedades, no le informaba absolutamente nada. Se muere el esposo y ella totalmente no sabe manejar el negocio. Entonces, imagínense nada más el duelo por la pérdida de su esposo y el duelo porque no sabe qué hacer y está perdiendo, empieza a perder el negocio, empieza a perder ventas, empieza a perder un montón de cosas porque no estaba acostumbrada a manejar el negocio. Entonces, por eso podemos observar que se va a autorregular y muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Inmediatamente, si ya tenemos hijos grandes, hijo, ahora tú te quedas como el hombre de la familia. Y entonces es un mecanismo de defensa, por supuesto, es un mecanismo de homeostasis para que el sistema familiar se autorregule. Aún así, nos salimos de nuestros roles. Entonces, hay que ser muy cuidadosos para no cometer errores que al rato cargamos en la espalda con cargas que no nos corresponden y eso nos hace que al rato nos enfermemos, que al rato explotemos, que al rato estemos efectivamente con esas emociones totalmente en desequilibrio. Ok. A nivel familiar, la influencia de sobre cada doliente es bidireccional. Por un lado, cada familia tendrá una forma particular de afrontar la muerte dependiendo de si han tenido experiencias previas a otros fallecimientos. Entonces, si fallecieron varios, pues por supuesto que el sistema familiar va a tener diferentes formas de actuar.
esta interacción entre familia y doliente determina gran parte del proceso del duelo, por lo que el hecho de que el doliente sea consciente del rol que está ocupando o cómo lo está afrontando a la unidad familiar puede aportar mucha luz en el camino. O sea que es bien importante que si se muere el papá, yo como mamá necesito darles luz a mis hijos. Aún así, yo necesito primero atenderme yo, necesito estar bien yo, necesito estar equilibrada, necesito también vivir mi duelo, que eso es bien importante. Yo vivir mi propio duelo y entonces poderlos acompañar a mis hijos y podernos abrazar. No importa si son pequeñitos, no importa si son grandes, el problema es que cada quien se va a su recámara y ya se hace un silencio total en la casa, ya nadie sale ni comen juntos, cada quien está encerrado en su dolor y entonces eso provoca más desequilibrio, se puede romper totalmente el sistema familiar, empiezan con pleitos. Siempre estoy escuchando, es que mi hermano nunca se aparecía, nunca cuidó a mis papás y ahora ya nada más por la herencia, ahora sí ya anda ahí. Y todo eso ya lo saben ustedes también, que es de la vida real. Cada miembro de la familia tendrá una necesidad concreta con respecto al proceso del duelo. Entonces, lo que decíamos, cada persona va a vivir su duelo, ya sea llorando bastante o ya sea riendo, ya de cualquier forma, estamos viviendo nuestro propio duelo y a veces los demás no lo podemos entender. Y cada uno de los miembros de la familia, cuando de la familia donde fallece una persona, los roles, las interacciones entre los demás parientes cambia drásticamente. Inmediatamente viene el cambio. Inmediatamente viene, a veces son positivos, a veces decimos, bueno, mis hermanos y yo nunca nos veíamos y resulta de que desde que murió papá, que era el que a veces de alguna manera nos conflictuábamos por las ideas de mi papá y ahora pues desde que falleció nos hemos unido más. Entonces siempre va a haber cambios positivos o a veces no tan positivos. Y a este proceso se añade el dolor del duelo y las diferentes formas de manejarlo de cada integrante de la unidad familiar. Y es común ver muchas familias que pierden relación o se distancian tras un duelo. Bueno, ante la crisis, si el sistema familiar tiene suficientes recursos, reaccionará con un cambio adaptativo. Si no los tiene, el sistema familiar puede desaparecer y predominar precisamente el distanciamiento. Entonces, la desaparición de un miembro de un sistema familiar trae consigo la necesidad de reorganizar de los sistemas comunicacionales. Necesitamos reorganizarnos. Si antes mamá era la que comunicaba todo para que nosotros nos reuniéramos, pues ahora tal vez yo tengo que tomar ese rol. Si antes era mi hermano el que acaba de fallecer, el que nos unía, y el que siempre estaba organizando fiestas y el que siempre estaba ahí al pendiente de todos nosotros. Entonces, tal vez ahora yo lo voy a hacer. Y hay veces que es automático, ni cuenta me doy que ya estoy agarrando el rol de mi hermano. Y yo, en realidad, pues para mí era muy cómodo, no me tenía que preocupar, ¿no? Reorganizar las reglas de funcionamiento del sistema familiar también, la redistribución de roles, la adaptación a una nueva realidad en la que el fallecido ya está ausente. Entonces, eso es, y ahora les tengo nada más esta lámina que dice, solo existen 2 días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y el otro se llama mañana. Entonces, ni el pasado, en el pasado ya no podemos hacer nada, absolutamente nada. Y el futuro es incierto, todavía ni llega. Y hay veces que ya estamos en el pensamiento catastrófico. Este muchacho que llegó ayer, que les digo que tiene 18 años, que murió su mamá, llega y me dice, es que tengo mucho miedo a morir. Sí, ya le dio COVID hace un mes. Y me dice, y tengo mucho, mucho miedo a morir. Entonces, pero me doy cuenta que en realidad ese miedo viene precisamente porque no elaboró su duelo de su mamá. Entonces, imagínense, pues está viviendo en el pasado, ¿se fijan? Y mucha gente hacemos eso, vivimos en el pasado. Y si no, tenemos ese miedo a morir, ¿por qué? Porque tenemos miedo a sufrir, primero. Pero segundo, el miedo más importante es dejar a nuestros seres queridos. Y él me lo confirmó. Me dice, es que tengo mucho miedo a morir y dejar a mis hijos chiquitos. Y le digo, ¿y cuántos años tenías tú cuando murió tu mamá? Me dice, 31. Le digo, pues entonces no estabas tan chiquito, ¿verdad?
Dice, no, pero para mí fue un golpe muy fuerte, estaba yo recién casado. Entonces, eso es lo que él dice, que le da mucho miedo dejar a sus hijos chiquitos. Ya los otros tienen otros hijos grandes que dice que ya ellos como quiera ya no le preocupan, pero que le preocupa mucho su esposa. Entonces, se fijan, se está yendo al pensamiento catastrófico. Si me muero, ¿qué van a hacer sin mí? Y yo le dije, oye, mijo, pero cuando tu mamá murió, pues no te moriste, ¿verdad que no, mijo? Y ahorita sigues aquí y pudiste salir adelante de alguna manera. Pues sí, sí es cierto. Entonces necesitamos ir mirando que en realidad ni el ayer ni el mañana lo podemos estar viviendo. Por lo tanto, es el día de hoy, el día que hay que amar, crecer, hacer y principalmente vivir. Y también les comento que el día de ayer llegó una muchacha también para decirme que su esposo había muerto en diciembre por COVID y me dice que ellos tenían muchos pleitos, que ellos se peleaban bastante, que él era muy celoso. Entonces ella está ahorita llorando porque dice, es que ¿por qué me trataba así? Es que yo lo quería mucho y luego me decía, es que era bien buena gente, miren la familia, perdón, los amistades, los proveedores del negocio, me dicen tanta cosa, que yo hay veces que ni siquiera me daba cuenta de lo buena gente que era mi marido, pero se me hizo tan triste cuando me platica que lo tuvo aquí en un hospital y que antes de morir fue y se despidió de él y que él le dijo, perdóname, perdóname porque no supe quererte, perdóname porque te estoy fallando, porque me voy a ir y te voy a dejar. Entonces se fijan, en ese momento viene el recuento de todo lo que he cometido de errores, de todo lo que no he podido perdonar, de todo lo que me enfrasco y realmente me la paso viviendo en el conflicto y ser una familia disfuncional. Soy parte de esa familia disfuncional porque me la vivo en el pasado, porque me la vivo enojada, porque me la vivo renegando, porque nunca estoy satisfecha, porque no soluciono nada de mis problemas, porque no pido ayuda, porque me creo, llego con la, toco o conecto con la soberbia donde digo yo no necesito ayuda o no tengo dinero y pongo un montón de pretextos para no atenderme. Ok. Voy a dejar de compartirles porque voy a pasar al duelo infantil. Bueno, vamos a aprovechar, chicos, porque me pidieron que pasara lista. Entonces, si me hacen favor, si pueden abrir sus cámaras, pues sería mejor. Si no, para que los puedan ver también a ustedes. Voy a pasar lista, ¿les parece? Voy a enseñar los colores. Okay. Bueno, les voy a pedir que solo abran su micrófono cuando les toque responder. María Castañeda, pues presente, ¿verdad? Presente. De volada me acordé de tu nombre. Gustavo Delgado. Presente, maestra. Gustavo, ok. Que prendas la cámara, Gustavo. Por favor. Ana Mari. No te veo. Norma Cristina Bañuelos. Presente. Ah, ok, de frenillo, muy bien. Silvia Zavala. Ok, donde dice Oscar, sí, ¿verdad? Ok. Silvia. Amelia Ruiz. Presente. Ok. Guillermina Ortiz. Presente. ¿Qué tal? Buen día. Mucho gusto, Guillermina. Cecilia, mi tocaya. Cecilia González. Ok. Presente. Mucho gusto. Igualmente.
Adriana Cortés. Adriana, anda por ahí, Adriana. Bueno, le ponemos falta. Zoila Lorena. Buenos días, presente. Buenos días, Lorena, mucho gusto. Gracias. Agustín. Agustín. Le ponemos falta, pues. Georgina Monsiváis. Bueno, también le ponemos falta. María Dolores. Presente, maestra. Lolis, muy bien, muchas gracias. Víctor Manuel, ya lo vi. Presente, licenciada Cecilia, aquí tal? estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo Bien, está, gracias. maestro? Bien, gracias a Dios, aquí, mire, Qué bueno. participando, atentos. Sí me invitaron, mami, pero... María del Refugio. que ya Presente. Cuando... Claudia Edaín. Claudia Edaín Ramírez. Nada más. Julio César. Presente en representación de Julio César. Ah, ok, perfecto. Mario Alberto. Mario no anda por ahí. Otra tocaya, Cecilia Janet. Ah, ok. Presente, no funciona, Mario Alberto. Ok, le quitamos la tachita. Cecilia Janet. Ok. ¿Cecilia también está presente? Es que son uno mismo. Ok. Es como federal y estatal y como que siempre se ponen juntos. Ok, sí, con razón me lo puso aquí también la maestra juntos. Ok, Claudia Angélica. Claudia Angélica Salinas, bueno, pues está aquí su... No tengo cámara en mi computadora. Ok, perfecto, Claudia, gracias. Ivonne Olivares, por ahí andaba Ivonne. A sus órdenes, presente. Guadalupe Bueno. Pues ahí se ve conectada, pero no sé si anda por ahí. Lupita. Póngale media lista. No, no es cierto. Media lista. Presente, pero ausente. Media presentación. Laura Adriana. Ok, tachita pues. Esmeralda. Esmeralda tampoco aparece, ¿verdad? Profesor Raúl Mercado. Mercado. Tampoco. Tengo muchas tachitas y tengo muchos participantes. ¿Quién sabe? Raúl Mercado, pues no aparece. Norma Leticia.
Norma Leticia. Norma Leticia a la 1. Se va a sacar un premio, ¿eh? No se lo vamos a dar. Norma Leticia a las 2. Bueno. ¿Qué decir yo ¿qué por lo ella? quieren? No, no. Nada, Norma Es que nunca Leticia. salgo en las rifas. Rosalinda. Rosalinda. Tampoco. Antonio. Oscar Antonio, entonces, perfecto. Muy bien, gracias, licenciado. Ujú. Perfecto, entonces, voy a repetir las tachitas, por si alguien ya apareció, que andaba en el baño. Agustín no está, Georgina no está, Claudia Edaín Ramírez no está, Mario, no sé si está, es que le había puesto todo, tachita. Laura Adriana no está, Esmeralda no está, Raúl Mercado no está, Norma Leticia no está y Rosalinda no está. Rosalinda ya apareció. Ok. Presente, no tengo cámara. Ok. Estuvo en las 3 sesiones. Perfecto. Ya apareció alguien. Ujú. Muy bien. Perfecto, chicos. Seguimos pues con la presentación. Ujú. Ok. Denme un minutito, por favor, y regreso enseguida. Una cosa. Hasta ahorita de lo que llevamos, ¿tienen alguna duda, algún comentario referente a lo de la familia? ¿O todo claro? Todo claro, claro. ¿verdad? Sí, muy intenso, pero claro. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces me ponen palomita, ¿verdad? Qué bueno. 100%. Bueno, muy bien, muchas gracias. Déjenme entonces les comparto la siguiente presentación, que vamos a hablar del duelo infantil. Ujú. Después de ahí vamos a ver el duelo en el aula, muy a grandes rasgos, cómo se puede manejar en el aula, cómo poder apoyar a los alumnos que están en duelo. Ahora sí les pido si cierran sus micrófonos, por favor. Me encantaría que los tuvieran abiertos, pero para que participaran, chicos. Ok, muy bien. El duelo en los niños. Bueno, aquí es donde vamos a entrar a este tema tan bonito, tan poco difundido, si se fijan. Hay mucha información, pero no está al alcance de toda la gente. Hay muchos manuales, hay libros, algunos libros que ayudan para el duelo de los niños, pero desafortunadamente no es algo que se difunde, que esté en los comerciales a todo lo que dan, ¿no? Todo el día, para que podamos conocer cómo es que podemos ayudarle a un niño dentro de nuestro sistema familiar para poder llevar, elaborar su duelo, y nosotros somos los principales que por ahí cometemos muchos errores. Entonces, a ver, el duelo en los niños. Por ahí escucho un micrófono, no sé quién será, si me hace favor de cerrarlo porque se contamina mucho el sonido. Poder llorar la muerte de un ser querido adecuadamente y afrontar la pérdida antes de que se produzca, en el momento en que ocurre y sobre todo después, hace que el niño o la niña no pueda sentirse culpable, deprimido, enojado o asustado. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros le ocultamos al niño. Si se fijan, antes era muy común, creo que se los decía en la primera clase, era muy común que nosotros vivíamos la muerte muy de cerca y no se vivía como un tabú, se vivía como algo natural. Para nosotros era muy natural que nuestros padres, que nuestros familiares, nuestros hermanos o tíos, de alguna manera lloraran por la pérdida del abuelito, del bisabuelito. No sé por qué no puedo cerrar el micrófono, pero Cookie, si me hace favor de cerrar su micrófono, se está escuchando mucho ruido.
Creo que Claudia Salinas también lo tiene abierto. A ver, voy a dejar de compartir a ver si puedo cerrar los micrófonos. Claudia Salinas, aquí está. Listo. Bueno, les decía, es importante ver que cuando una persona fallece dentro del sistema familiar, los niños cuando estamos en un duelo anticipado, donde el abuelo ya está muy grave, donde también papá posiblemente está muy grave, donde alguien del sistema familiar se pone muy grave, es importante que el niño empiece a afrontar la pérdida antes de que se produzca, porque es importante irlo preparando, pero miren, aquí también es una disyuntiva, porque por ejemplo, una vez me llevaron a una niña, también tenía 6 años la niña y su mamá ya tenía como 3 años con cáncer. Entonces llegaron y me dijeron, oiga, fíjese que nos mandaron del hospital porque nos dijeron que ya la lleváramos con un tanatólogo para que le dijera que su mamá ya se va a morir. Entonces, yo lo que hice es que no me dejé llevar por lo que decían en el hospital y puse a la niña a hacer un juego con unos muñequitos y yo le decía que cómo veía a su mamá. Ella me decía que la veía sonriente, pero que sabía que estaba enfermita. Me decía, es que mi mamá está malita, dice, pero ella sonríe, ella es muy alegre, ella me decía, y luego primero la puso como princesa, bien bonita, puso a toda su familia bien bonito, lo configuró tan bonito con los muñecos de Playmobil, donde puso a toda la familia así en círculo, todos como todos apoyándose, ¿no? Y entonces de repente ella misma me dice, no, ¿sabes qué? Voy a cambiar esta muñequita, porque la tengo que acostar. Entonces ya la acuesta, agarra otro muñequito y la acuesta y dice, es que mi mamita está enfermita, ¿no? Entonces me decía la abuela, me decía, es que yo necesito que usted le diga que pues que su mamá ya se va a morir. Entonces yo le dije, mira, yo creo que con lo que sabe es suficiente. Yo creo que si ella ya sabe que su mamá está enferma, que está delicada de salud, es importante que no le demos una noticia donde ya le vamos a dar algo definitivo, que su mamá va a morir, porque no lo sabemos. En realidad el cáncer es incierto, cómo se puede curar, cómo puede morir mañana, cómo no puede morir. Entonces, ¿cómo le vamos a dar esa noticia a ella si no tiene los recursos para estar esperando a ver a qué hora muere su mamá? Entonces, ¿tú cómo estás como mamá de tu hija que tiene cáncer? No, pues es que diario estoy en una zozobra, diario digo, ahora sí ya se va mi hija y nada. Entonces, sí entiendo lo que me estás diciendo. Le dije, entonces yo no le puedo dar esa noticia a la niña, porque en realidad no podemos saber si realmente se pueda tardar un año, no lo sé. Y ella diario va a estar en un duelo anticipado muy, muy fuerte, porque diario va a estar en ese duelo ya esperando que su mamá ya va a morir, ¿no? Entonces, así fue como yo se lo pude mostrar a la familia, que no era útil decirle a la niña que la mamá ya iba a morir. Lo que sí era útil, que ya la niña sabía que su mamá estaba delicadita de salud y que ella ya lo sabía, que podía tener un desenlace que no fuera pues útil o agradable para nadie del sistema familiar. Pues ahorita ya lleva 2 años la muchacha y no ha muerto, ¿se fijan? Entonces, es importante, sí, cuando la persona sabemos que ya va a morir, el niño a la edad que tenga, dependiendo de la edad que ahorita van a ir viendo, necesitamos hablarle con claridad de acuerdo a su edad. Entonces, pero al sentirse el niño, tal vez se sienta culpable, tal vez se sienta deprimido, tal vez se sienta enojado o asustado, el adulto lo que necesitamos hacer es contenerlo. ¿Y qué es contenerlo? Validarle su emoción. Decirle, está bien que te sientas enojado, hijo. Está bien que te sientas asustado. Yo también estoy asustado, hijo. O yo también estoy asustada, hija. Tengo mucho miedo a que tu papá se nos muera. Tengo mucho miedo a que muera. Tengo mucho miedo a lo que va a pasar después. Entonces, yo aquí estoy. Y abrazar a nuestro hijo, ¿no? Para que se sienta contenido. Cuando ayudamos a nuestros hijos a curarse del dolor que produce la herida emocional más profunda de todas, que es la muerte de un ser querido, lo estamos dotando de unas capacidades y una comprensión importante que les servirán para el resto de sus vidas. Por eso les voy a decir una cosa. Fíjense que es bien importante que nuestros niños tengan mascotas,
porque son sus primeras pérdidas. Entonces, desafortunadamente nosotros no le damos importancia a la pérdida de la mascota, pero es de la manera que los vamos a enseñar a nuestros hijos a que en la vida vamos a tener pérdidas de algo que nos va a doler mucho. Y de esa manera es como los vamos a enseñar a recuperarse, que la gente se cae después de una gran pérdida y se puede llegar y se va a levantar siempre. Entonces es importante con la mascota bien, de una forma bien, no quiero decir utilizada, ¿no? De una manera bien llevada, que le demos la pertenencia a una mascota dentro del sistema familiar donde el niño aprenda las responsabilidades, donde el niño aprende a empatizar con el dolor de una mascota, donde el niño desde chiquito aprenda que no debe de ahorcar a un perrito o a un gatito o a un pollito, desde un niño que aprenda a que al gatito le duele si le jala la patita. Entonces lo estamos educando a nuestro niño. Nada más que tenemos que enseñarlo desde pequeñito, ver, recogerle las popós, porque ahí les estamos enseñando también el don de ponerse al servicio de alguien más, fíjense. Entonces, las mascotas son muy buenas, nada más que desafortunadamente pues nos gana el trabajo, nos gana el tiempo, nos gana muchas cosas, no enseñamos a nuestro niño, al rato la mascota se anda haciendo por todos lados, y al rato regálenlo, tírenlo, llévenlo a donde sea, pero ya no lo aguanto. Muy bien, entonces, la primera infancia es de los 12 a los 3 años. En diferentes investigaciones llevadas a cabo por Bowlby, él es un investigador de los niños, que se los pongo porque hay tantas investigaciones que ha hecho él, como la terapia del apego, que el apego lo hemos venido utilizando de manera incorrecta, donde primero hicimos uso del desapego y después somos adultos apegados patológicamente. Lo primero de que debemos de hacer es tener el apego con el niño, tener esa unión con el niño. Fíjense ustedes muy bien cómo lo que son los indígenas, las indígenas, fíjense cómo traen a su niño con el rebozo, pegadito a ellas, y son niños muy seguros. Fíjense cómo andan en las calles y ellos no le tienen miedo ni a los carros. Son niños muy, muy seguros. Entonces, él ha ido investigando mucho sobre la terapia del apego y entonces él es un gran investigador de la conducta infantil. Entonces, es importante que, les digo, las investigaciones de él en las que observaba la forma en que un niño entre 12 meses y 3 años de vida responde cuando se le aparta de la figura materna, a la que se encuentra pegado y queda en manos de extraños, en un lugar extraño, se observa cómo su respuesta inicial es de protesta. Y ahorita tengo un caso así de una niña de 2 años que su mamá se murió. Entonces me decía el papá, me decía, es que mi niña a veces está como triste, como no, a veces está muy irritable, y le digo, es que sí la extraña. Y dice, pero si su mamá cuando murió ella tenía 1 año y medio, le digo, no importa, energéticamente sí extraña a su mamá. ¿Y qué hay que hacer? Abrázala. Tú eres el papá, abrázala, dile aquí estoy. Dice, no, sí, sí juega bastante conmigo. Le digo, con eso, confía en que la niña va a ir saliendo adelante. Entonces, es importante que el niño está en una protesta de recuperar a la madre perdida. A menudo llora a gritos, sacude la cuna, se arroja de un lado a otro, se mantiene alerta a cualquier señal visual o auditiva. Imagínense nada más, ese bebé está esperando a que llegue su mamá, a escuchar a su mamá, porque él desde que nació, ese bebecito está acostumbrado a escuchar el latido del corazón de la mamá. Entonces el niño está con esa expectativa de la presencia de la madre ausente. Entonces es importante poderlo tener en cuenta. Si se fijan, cuando falta el papá y la mamá se queda, el niño realmente va a empezar a vivir su duelo un poquito más tarde. Tal vez sí era muy apegado con el papá, pero aún así tiene el apoyo tan fuerte que es de la mamá, y entonces podemos observar cómo el niño sale adelante más fácilmente cuando se queda la mamá y es el papá el que falta, porque definitivamente este es un vínculo que se da en la primera infancia, muy importante entre la madre y el hijo.
Sin embargo, tarde que temprano la desesperanza también se va a imponer. El anhelo de recuperar a la madre no disminuye, pero la esperanza de que de dicho anhelo se cumpla se empieza a desvanecer. Por fin cesan las ruidosas e inquietas exigencias, el niño se vuelve apático, retraído, en una actitud de desesperanza interrumpida, quizás solo por un gemido intermitente y monótono. En una época se creía que un niño pequeño no tardaba en olvidar a su madre y superar la desdicha. Se pensaba que en la niñez el dolor era de corta duración. Sin embargo, hay observaciones actuales en donde han demostrado que no es así, que el anhelo a que la madre regrese persiste por mucho tiempo. Entonces hay que estar muy alerta. Ahí el niño en esta etapa, pues el niño no lo entiende, no entiende que su mamá se fue, no entiende que aquí estamos nosotros para apoyarlo. La única manera es tenerle mucha paciencia, validarle todos sus sentimientos y todas sus emociones, abrazándolo, validándole que se siente enojado y por eso hace pataletas. Y además, es la etapa que le llaman de los terribles dos, ¿no? A los dos empieza a hacer todo tipo de pataletas, empieza, ahora sí que es la etapa en que empieza a conocer que hay emociones y que no las puede regular. Entonces, esta es la etapa que yo les decía, que hay que enseñarle al niño a autoconocerse para que se pueda autorregular. Entonces, imagínense, si esto es normalmente, ahora cuando el niño perdió a su mamá principalmente, no se puede recuperar tan fácilmente. Y si perdió al papá, también lo siente, pero es más fácil, se ha podido observar que es más fácil que se recupere cuando la madre es la que se queda. Un niño de 2 años percibe la pérdida y sufre y pone los sentimientos en la separación, pero no puede comprender el significado de la muerte. En los niños menores de 3 años no existe un concepto de la muerte debido a las limitaciones en la percepción, de que falta algo o alguien. A esta edad la muerte equivale a la separación en un sentido concreto. Desde la percepción de que falta algo o alguien, así la separación es vivida como un abandono y representa una amenaza a la seguridad del niño. Entonces aquí se le puede detonar ya el sentimiento de abandono. Simple y sencillamente el niño no tiene conciencia qué fue lo que pasó, pero el niño se siente abandonado. El niño siente que le falta algo, se siente solo. Y es importante que quien se queda a cargo, porque si murió papá y mamá, siempre va a haber alguien que los contenga y qué bueno que sería un familiar muy cercano al bebé, ¿no? La abuelita, el abuelito, una tía, para que lo pueda contener, para que lo pueda abrazar, para que lo pueda consolar, sin explicarle absolutamente nada, porque a esta edad el niño no lo entiende. Y si no, pues tratar de hablarle de acuerdo a su edad, porque acuérdense que en esta etapa pues viene el pensamiento mágico, ¿no? Y es decir, nosotros vamos a poder, somos fuertes como Hulk, tu papá se murió, si lo tenemos que decir, pues es tu papá murió, pero somos fuertes, somos como Hulk, como Superman. Aquí sí es importante utilizar el pensamiento mágico. De 4 a 6, al igual que los infantes, los niños de esta edad también sienten la necesidad de afecto y la seguridad física y saber quién los cuidará. Aquí sí ya tienen más conciencia y entonces están con la incertidumbre de quién los va a cuidar, qué va a pasar. Están aprendiendo a expresarse verbalmente por sí mismos y lo hacen de manera afectiva a través de los juegos. También aquí todavía está el pensamiento mágico, es una característica importante en los niños cuyas edades fluctúan entre 4 y 6 años. Los niños que están en duelo tienen una comprensión limitada a la muerte. Su manera de pensar es muy concreta, un concepto limitado en tiempo, sumado a un limitado concepto de la muerte. Significa que cuando alguien muere, el niño espera que la persona muerta vuelva a la vida. Un niño puede aceptar la noticia de que la muerte con realidad, puede aceptar la muerte con realidad y hablar de ella, o de la persona muerta de la misma forma que habla de un compañero de juego. A ver, ¿esto cómo lo explicamos? Los niños a esta edad te pueden dar muchísima información de cómo se sienten jugando con ellos. Si tú los llevas con una psicóloga,
la psicóloga es lo que va a hacer. Va a ponerlo a jugar con un arenero, con los muñequitos y va a sacarle o a poder visualizar esa información como yo les decía que trabajé con la niña. Vamos a ver cómo está su entorno, cómo lo está viendo el niño. Ustedes en casa lo pueden hacer. Pónganse a jugar con él y díganle que cómo se siente. Lo más importante es escucharlo. ¿Cómo te sientes? Y aquí sí no le podemos ocultar absolutamente nada, pero también se lo tenemos que decir de acuerdo a su edad. Aquí si, por ejemplo, su papá se suicidó, pues en esta edad no es prudente que le digamos que se suicidó. Simplemente es su papá murió. Decirle, murió en un accidente, se murió porque estaba enfermito, porque los seres humanos podemos morir, los seres humanos a veces nuestro cuerpo deja de funcionar. Hablarles con la mayor claridad, pero de acuerdo a su edad. Es importante que tampoco les demos más información de la que no debemos de darles, porque créanme, los niños, también tengo varios niños en consulta que lo único que les preocupa es precisamente los problemas de los adultos. Y me dicen las mamás, la mamá, no, es que yo nunca le digo nada a mi hija. Ok, tal vez si no se lo dices, pues a lo mejor los escucha, a lo mejor te está escuchando a ti y a tu mamá de que ustedes están dolidas porque tu papá se fue con otra señora y resulta de que tú dices que perdiste a un bebé por culpa de tu papá. Porque tu papá al momento en que se va y le hace tanto daño a tu mamá, este es un caso real, tu papá al momento en que se va con la otra persona, con una muchacha, por supuesto, tú te pones tan mal que pierdes al bebé. Y entonces la niña de 9 años me decía, es que me pone triste porque mi abuelo, por culpa de mi abuelo y por culpa de la señora, de una señora fea que se lo llevó, mi mamá perdió a mi hermanito y estoy muy triste. Entonces, ¿se fijan? La niña estaba enterada de todo. Y la mamá me decía que no era cierto, que ella nunca le decía nada. Entonces la niña estaba más preocupada por lo que les estaba pasando a los adultos que por su propio duelo, porque el abuelo se fue, porque el abuelo fue infiel. Entonces, ante cualquier pérdida, lo importante es darles la información lo más clara, porque tampoco los vamos a engañar de que se fue y mira, está en una estrella. Mira en esa estrella que ves ahí, ahí está tu abuelo. No, porque el día que desaparece la estrella le va a causar ansiedad, le va a causar angustia. Entonces, simple y sencillamente, según nuestras creencias, tu papá, tu abuelito ya se fue al cielo, tu abuelito ya se fue a otro lugar donde se van todas las almas, porque nosotros somos energía, nosotros somos almas, tenemos un alma dentro de nosotros, que es una energía, que es la que nos ayuda a tener amor, no sé, de alguna manera platicar con el niño, la niña, y hacerle sentir que ahí estamos y que lo estamos entendiendo. Pero fíjense, el principal problema en esto es que ni siquiera observamos a nuestro hijo, ni siquiera platicamos con el niño porque creemos que le vamos a hacer daño. Mejor no le toco el tema porque va a llorar. ¿Y qué le voy a decir? ¿Cómo voy a contestarle sus preguntas? Entonces mejor no le pregunto nada. Y entonces ese niño, ¿qué creen? Va a bloquear el duelo, porque nadie lo va a mirar, nadie lo va a contener, nadie le va a validar sus sentimientos, sus emociones, porque le van a decir al niño, no llores, mijo, no llores, no pasa nada, no debes de llorar, mira, es que tu abuelito si lloramos, no descansa, entonces no llores. Ese es un mito, al contrario, debemos de aprender que para eso se hicieron los ojos, para eso se hicieron los lagrimales, y que lo mejor es que soltemos todo el sentimiento, ¿ok? Ok. Para niños menores de 5 años, la muerte es algo provisional y reversible. Entonces hay que irle hablando muy claro que no va a ser reversible, que su papá ya no va a regresar, que ya murió y que vamos a salir adelante con esta pérdida. Será pues necesario ser pacientes para explicarle una y otra vez lo ocurrido y lo que significa la muerte, porque el niño no lo va a entender a la primera, ni lo va a entender en varios años, ¿eh? Entonces el niño va a seguirlo preguntando y es importante hablarle con la verdad, como les decía, claramente y tener mucha, mucha paciencia ante sus rabietas, ante todo. Algunas respuestas habituales de los niños de 2 a 5 años es la perplejidad. Parecen totalmente confusos sobre lo que ha ocurrido o se niegan a creerlo. Es posible que pregunten reiterativamente, ¿dónde está papá?
Hay una regresión, por ejemplo, se pegan al padre superviviente, se quejan, se hacen pipí en la cama, piden el biberón, se chupan el dedo y empiezan a tener un montón de regresiones. Ojo, ahí el peor error que podemos cometer es pegarle al niño porque se está haciendo nuevamente pipí, agredirlo, humillarlo, evidenciarlo. Ese es el peor error que podemos cometer. Mejor hay que ir a buscar información. Ahorita la información está a la mano de cualquier persona. Buscarla en internet, buscarla en YouTube, o si no, llevarla con un especialista o llevarlo con un especialista. La ambivalencia. Algunos niños parecen no afectarles en absoluto la muerte, aparentemente. Responden ante la noticia con preguntas o afirmaciones inadecuadas. Aunque sea una reacción desconcertante, es bastante común que el niño haga alguna exclamación que para nosotros, ¡ay, niño! ¿Cómo se te ocurre? Expresan su dolor a través de los juegos. Con sus compañeros y amigos pueden jugar a morirse, al entierro. Todos estos comportamientos son absolutamente normales. No hay que decirle nada al niño de que no estés jugando con eso. No te burles de eso, porque los que estamos haciéndonos ideas somos nosotros, los adultos. Toman a sus padres como modelo. ¿Qué quiere decir? Que si la mamá no quiere llorar, pues el niño va a decir, no, mejor no lloro. No, porque si lloro, entonces yo le voy a hacer daño a mi mamá y cada vez que yo lloro, mi mamá se agarra llorando. Entonces el niño empieza en miedo, empieza en ese terror. O también muchas veces, si la mamá empieza a culparse y empieza a decir un montón de frases que no son útiles, pues el niño literalmente todo eso lo va a tomar, El miedo a morir o a otra pérdida. Los niños más pequeños creen que la muerte es contagiosa y pueden pensar que pronto les llegará su turno. Hay que explicarles que no tienen nada que temer. Les puede preocupar la madre o el padre superviviente y también están preocupados porque también el padre superviviente los puede abandonar. Entonces se preguntarán qué les ocurrirán y cómo sobrevivirán. Entonces es importante hablarles y decirles que estén tranquilos, que no va a pasar nada, que tú no estás enferma, que es importante saber que sí hay vida y hay muerte, pero no toda la gente se muere. Fíjate, tu abuelito ya tiene 80 años y no se ha muerto. Aunque tu papá murió de 50 años, tu abuelito tiene 80 años y no ha muerto. Entonces, hacerles ver que todo eso es incierto, que no lo podemos controlar y que es irreversible. También establecen vínculos afectivos. El niño, después de la muerte, siente la necesidad de seguir manteniendo una relación afectiva. Entonces, él empieza a buscar con quién se va a vincular, con otro familiar o hasta con el psicólogo, se vuelve muy dependiente. Es importante todo esto también regularlo, pero permitírselo. Si él se siente a gusto con mi hermana, pues lo dejo que ahorita mientras vive su duelo, quiera estar con mi hermana. Si él se siente con un vínculo más fuerte con mi hermana, pues entonces yo le permito a mi niño o a mi niña que estén mejor con su hermana. O si yo soy la abuela y mi hija murió y mi yerno también, entonces es importante que tal vez se va a vincular muchísimo el niño a mí, entonces tengo que tenerle mucha paciencia, o se va a vincular a mi esposo, o se va a vincular a alguien. Comprueban la realidad. Al principio es posible que parezca y saben y aceptan lo que ha ocurrido, pero después al cabo de varias semanas o meses vuelven a preguntar. A ver, a lo mejor se equivocaron, no es cierto, a lo mejor no es cierto que ya murió mi ser querido. Entonces lo vuelven a preguntar, hay que tenerles mucha paciencia. De 6 a 9 años, cuando los niños llegan a estas edades, ya han hecho grandes avances en las áreas cognitivas y en el desarrollo. Participan mucho más socialmente, tanto en la familia como en el mundo exterior. Conocen el papel que desempeñan como miembros de una familia, como alumnos de una escuela o como amigos y componentes del grupo, de algún grupo. Pueden captar los conceptos, valorar la necesidad de controlar la conducta, reconocer y evaluar lo que es bueno y lo que es malo, y ya forman opiniones. Yo ahorita tengo una niña de 9 años, no sé si ya se los había comentado, que también murió su mamá, es la hermanita de esta bebita de 2 años que les comento, pero su papá lo ha hecho perfectamente. El papá platica mucho con ella, me la lleva al consultorio y los atiendo a los dos juntos, y es increíble cómo el papá todo le explica a la niña.
todo le dice, todo va a estar bien, mi hija, vamos a salir adelante. Y el papá llora y llora y llora ahí en el consultorio, y la niña también llora y llora y se limpia sus lagrimitas. Entonces yo he tenido que explicarle también a la niña que ella no es la responsable de su hermanita de 2 años, que no es la responsable de que su papá ahorita tiene un pleito legal con la abuelita materna, que ella no es culpable de nada, que viva su duelo. Le he dejado tareas para que le haga cartas a su mamá. Ahorita tiene una tarea donde va a elaborar un álbum, donde va a acordarse cómo recuerda las emociones que se vivieron en cada fotografía cuando estaba con ella. Y la niña lo entiende perfectamente y está viviendo su duelo. La importancia que tiene es que su papá lo está haciendo excelentemente bien, porque ya le compró su libro, le dije, te recomiendo tal libro. El libro que es muy recomendable para los niños es A la niña que se le vino el mundo encima. Ahí lo van a tener, me parece que sí lo tengo en digital, lo van a tener ahí en la plataforma, y si no, nada más van a tener la fotografía para que lo puedan adquirir. Entonces, A la niña que se le vino el mundo encima es un libro que es adecuado para los niños. Es importante que el papá la está mirando, se la lleva con él a trabajar, toda la tarde está con la niña, la lleva a sus actividades normales, trata de que la niña haga todas sus actividades, la escucha, la contiene, la abraza. Entonces, ese papá lo está haciendo excelentemente bien. Está poniéndole películas, ya le recomendé la del Rey León, ya le recomendé la de Bambi, porque ahí también se ve cómo se pierde la del Rey León. Es una película muy, muy dolorosa, pero yo le decía a la niña, ve la película, mi amor, porque vas a ver cómo el Rey León se queda sin papá, pero tuvo una red de apoyo. ¿Y quién fue su red de apoyo? Pues Timón y Pumba. Y aunque no eran de esa especie, pues ellos son los que lo sacaron adelante. Y su juventud, porque era un niño, él jugaba, él brincaba, él reía, él cantaba, y sin embargo llegó el momento cuando se hace adulto de afrontar su pasado, pero lo resuelve, ¿se fijan? Y ahí también la película nos muestra lo que son las envidias, lo que son los rencores entre hermanos, o sea, nos muestran muchas cosas, ¿te fijas? Entonces esa película es muy, muy recomendable para los niños de esta edad. Aunque un niño de 6 años percibe la muerte de una forma bastante distinta a la de uno de 9, cuyo concepto de la muerte es muy parecido a la del adulto, ambos comparten la necesidad básica para conceptualizar el hecho de la muerte. Hay 2 cambios importantes en el desarrollo que hace que los niños de estas edades sean un grupo único. En primer lugar, los niños de 6 a 9 ya distinguen la fantasía de la realidad. Y en segundo lugar, pueden experimentar un sentimiento de culpa. Entonces, hay que estar muy alertas. Tú no eres culpable de nada, mi amor. No, es que yo hice enojar a mi papá ese día y se enojó mucho conmigo y me gritó. No, mi amor, lo que sucede es que tu papá ya estaba enfermito y en ese momento ya todo lo alteraba, mi amor, pero no es culpa tuya. Tú no tienes la culpa de nada, y él se enojó porque te regañó, porque también te ama, y él quería que tú hicieras las cosas diferentes. Entonces, ayudarles a liberar la culpa. Y mi hijo, libera la culpa, mi amor, porque no es útil que tú crezcas con la culpa. La culpa nos corroe por dentro, nos va consumiendo, y tratar de hablarles de acuerdo a su edad. El hecho de que los niños de estas edades tengan adquirida la habilidad de comprender la muerte y sus consecuencias, esto no significa que estén preparados para afrontar o reaccionar ante ella racionalmente, ¿eh? Entonces es importante. Algunas respuestas habituales en los niños de 6 a 9 años tienen también los mecanismos de defensa. ¿Se acuerdan? La negación, la idealización, insistir en que mamá era la persona más lista o perfecta del mundo. Por ejemplo, les permite mantener una relación imaginaria con la persona fallecida. Entonces idealizan mucho, que de esa manera se conectan con su mamá o con su papá que perdieron. Es importante validarles esa etapa o esa fase en la que van a estar dentro de su duelo. La culpabilidad, como les decía, es importante trabajar, que no decirles, ay, si lloras tanto me vas a matar, porque ahí ya literalmente lo toman literal, ¿no? Madre Santa, se va a morir mi mamá. Entonces es importante cuidar nuestras expresiones. El miedo y la vulnerabilidad. Es normal que los niños a estas edades se sientan muy, muy asustados y vulnerables. Entonces hay que contenerlos con eso, calmarlos,
y ir visualizando de qué manera los vamos a apoyar. Se ocupan de los demás, les decía, ¿se acuerdan? Pueden asumir el papel del fallecido o cuidar de sus hermanos. Por eso con la niña de 9 años le decía yo, mija, no es tu responsabilidad tu hermanita, mi amor, para eso está tu papá, que es un gran papá, y para eso está tu abuela materna, que ahí está cuidando de esa bebita. No es tu responsabilidad, mi amor. Buscan a la persona que ha muerto, entonces la van a estar buscando mucho por donde quiera, ya lo habíamos mencionado, entonces esto es muy común. Animarle a expresar lo que siente. Entonces, como les digo, mírenlo de frente al niño, dile cómo te sientes, mi amor, qué emoción estás sintiendo. Es que no sé, mamá, no sé qué tengo, o no sé, abuelita, qué es lo que tengo. A ver, ¿cómo te sientes, mi amor? A ver, ponme una carita de acuerdo a cómo estás sintiendo. No, pues, a ver, ¿tú sabes identificar las caritas? A ver, ponme una carita de felicidad, ponme una carita de tristeza, ponme una carita de enojo y juega con el niño. Y entonces ya él va a identificar, ah, sí, así me siento. Estoy molesto, estoy enojado porque mi mamá y mi papá se fueron, porque no se cuidaron, porque yo les dije que no fueran a esa fiesta y se emborracharon y se accidentaron. Entonces escúchalos y diles, ok, si no tienes respuestas, lo mejor que puedes decir, ¿sabes qué, hijo? Es que no lo sé, no sé qué fue lo que sucedió, no sé qué hubiera pasado, no sé lo que me estás preguntando, pero aquí estoy y te abrazo y te valido todo lo que estás sintiendo y de esa manera los vamos a ayudar a elaborar el duelo. Aspectos a tener en cuenta. Es habitual que después de una pérdida los niños manifiesten ansiedad y estallidos de cólera, ¿eh? Entonces, nuevamente aquí se los menciono, que tengan mucha paciencia, por favor. Se ponen furiosos, no controlan sus emociones, pero ojo, si nosotros no estamos controlando las de nosotros, entonces no vamos a poder apoyarlos. Entonces, váyanse con un especialista, váyanse a pláticas, váyanse a la iglesia, váyanse con el padre, váyanse de viaje, hagan lo que quieran, pero ayúdense. Lean libros, busquen diplomados, busquen talleres, busquen lo que sea. En YouTube hay muchísima información, como se los decía. Es importante que la persona de referencia que sobrevive entienda que los estallidos de ira del menor se deben a la ausencia del fallecido y no culpabilizar al hijo al considerar irrazonables sus enfados o atribuirlos a problemas de otro carácter. Ok, estar atentos, hay que estar muy atentos a estos signos que pueden aparecer. Llorar en exceso durante periodos prolongados, rabietas frecuentes y prolongadas, totalmente descontroladas, apatía e insensibilidad, un periodo prolongado durante el cual el niño pierde interés por los amigos y por las actividades que solían hacerse, frecuentes pesadillas y problemas del sueño, pérdida del apetito y de peso, miedo a quedarse solo, comportamiento infantil de regresión, como se los mencioné, durante un tiempo muy prolongado, frecuentes dolores de cabeza, solos o acompañados de otras dolencias físicas, imitación excesiva de la persona fallecida, expresión repetida del deseo de reencontrarse con él, porque sí me han dicho muchas veces, es que mi niño tiene 5 años y me dice que él ya se quiere ir con su papá. Cambios importantes en el rendimiento escolar o negativo de ir a la escuela. Entonces, todo eso quiere decir que no estamos pudiendo nosotros. Y si no lo estamos pudiendo hacer, entonces busquemos ayuda. Muchísimas gracias. Nos vamos a pasar ya